Díaz Araujo, que son los socios de Anholster, que es una compañía que usa Data Science para analizar muchas cosas, incluida la Convención Constitucional, y que ha tenido muchos hallazgos en este sentido respecto de cómo son las votaciones, cómo se van alineando las distintas fuerzas y cómo se está viendo este proyecto constitucional que ya está en borrador. Bienvenidos, Cristóbal y Antonio. Hola, Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, Paula. Bueno, partamos por lo primero. Ustedes han establecido en varios estudios, muchos de los cuales han sido publicados, de hecho, en Reconstitución en Duna, en el diario mismo, cómo han sido los bloques, ¿no? Porque estaba esta idea de que la izquierda radical como que se había tomado la convención y ustedes han, digamos, hecho un mapa de distintos grupos. ¿Cómo, hasta altura del partido, cuando ya estamos como en las finales del borrador, cuáles son los grandes grupos que han jugado acá? ¿Y cuáles se han comportado de manera más eficiente o eficaz para el logro de su objetivo? A ver, yo creo que una de las sorpresas de la convención y una de las novedades, a diferencia de la Cámara de Diputados, es la cantidad de independientes que tuvo. Y al principio había mucho romanticismo sobre el rol que iban a jugar. Pero a medida que fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta y yo creo que la misma convención aprendió que la organización y los partidos influyen, ¿no es cierto? Y que los individuos solos no logran menos que juntos. Y ahí yo destaco el rol del colectivo socialista, el Frente Amplio, independientes no neutrales, ha aprendido, aunque son independientes, han actuado como una especie de partido. Los pueblos originarios a mí me han sorprendido en un rol menor, al menos públicamente. Uno escucha historias que detrás de bambalinas han jugado un rol mucho más... O se piensa que han logrado mucho. Claro, pero que no han sido tan influyentes en esta métrica que construimos en Anholster. Y sorprendentemente yo esperaba que la derecha iba a jugar un rol más claro. Claro, con 37 convencionales, ¿no? Claro, y la derecha jugó una estrategia en que si es lo mío no me gusta y terminaron un poco más aislados, mucho menos efectivos y no votando en las grandes cosas. ¿Y tú, Antonio, cómo lo ves? La parte que más me sorprendió a mí, y siguiendo el punto de Cristóbal, es que la derecha no haya usado el poder de ser la mayor bancada en quebrar, usar su poder, no de veto, sino que un poder para elegir a otros candidatos sin siquiera participar de la mesa. Exacto, como el poder de influir directamente poniendo 37 votos sobre la mesa. Me autoveto, pero saco a 2 del colectivo socialista o saco a 2 del otro. Y yo creo que ahí puede ser el tema reputacional, ¿cierto? La derecha votando por los socialistas o algo por el estilo que podría afectar, pero la verdad es que después cuando uno empieza a mirar la convención desde el mismo tipo de análisis de cuán a la derecha o cuán a la izquierda están, el centro cambia notablemente cuando uno va a los temas. Claro. Claro. O sea, hablar de medio ambiente o hablar de economía o hablar de derechos fundamentales cambia absolutamente la forma donde está el centro de la convención. Oye, quiero ir a eso después, pero no quiero perder el tema que es muy interesante, que es la derecha, ¿no? Porque... se podría haber pensado antes que una estrategia más lúcida, voy a decir, hubiera sido decir, ya, no vamos a ponerte en mayoría para nuestros temas, pero podríamos apoyar a la centroizquierda en vez de que la izquierda más radical termine aprobando todo. Pero no pasó eso, ¿no? Y como que además la derecha se dividió en dos, en la derecha del apruebo y la derecha del rechazo. ¿Ustedes cómo lo vieron, Cristóbal? A ver, yo creo que los datos un poco dicen que aquí para bailar tango se necesitan dos. Entonces... me da la sensación que también hubo problemas con la centroizquierda. No, yo no puedo aparecer al lado de la derecha. Hubo algo de eso. Hay convencionales que yo creo que jugaron un rol de puente. Yo destaco Cristian Monker, Rodrigo Álvarez, Hernán Larraín, la Marcela Cubillos en votación estratégica del sistema político, ¿no es cierto? Pero así como grandes rasgos, viendo haber visto casi 3.000 votaciones, eso no se vio. Ahora, quizás ellos quedaron contentos con el borrador, dicen públicamente que no les gusta, pero quedaron contentos porque la cosa no se corrió tan a la izquierda, dada su posición más dura que se pusieron. Pero yo creo que le hace mal al desarrollo político pensando en lo que viene los próximos 20 años. La trinchera es muy mala, ¿no? Claro, la trinchera es muy mala, sobre todo cuando uno tiene a una coalición al otro lado y escucha al presidente de la República que dice, oye, tenemos que ponernos de acuerdo todos. Claro. Diálogo. Claro. Entonces yo creo que ahí hay como una disociación de discurso y de intenciones.
¿Cómo lo ves tú, Antonio? Porque claro, es como también una cosa más de la identidad de la derecha, decir, bueno, ¿cómo nosotros vamos a concurrir con votos con esto? Pero por otro lado, quedarse fuera del juego también es un costo reputacional, porque decir al finalmente no influyeron en nada, tampoco es muy bueno de cara al electorado, ¿no? O sea, yo creo que el dilema de las siguientes elecciones, y a pesar de que no pueden concurrir a ninguna elección hasta la de diputado presidente, la siguiente, ¿cierto? Pesa tanto el votar por una coalición distinta, aunque sean ideas buenas, que para los dos lados fue nefasto. Yo encuentro que fue nefasto también. Hay una parte no menor que me lo comentó un convencional una vez que almorcé con él, que era la funa. Ya. El miedo a la funa. El miedo a la funa era para los dos lados. Exacto, o lo que el presidente Lagos dijo aquí mismo en Reconstitución en Duna, que cuando él llamaba a los convencionales, decía, ¿cómo votaron esto? Le decían, es que, presidente, usted no sabe el microclima que hay allá adentro. Sí, y justamente esa parte del microclima que los hace humanos a los convencionales es una parte que los datos no son capaces de capturar. O sea, una de las cosas que nosotros aprendimos hace un buen tiempo era que cuando los artículos eran rechazados con una votación entre 78 y 102, claro, era absolutamente maquinada. Por atrás estaba la máquina que era, no lo vamos a rechazar, pero tampoco lo vamos a aprobar. Ya. O sea, era una negociación en el fondo. Era una negociación, pero no era con el concepto como House of Cards, en que el gallo tenía una pizarra y sabía perfectamente cómo iba a votar al detalle. Acá habían votos que podían llegar a aprobar algo sin que ellos lo hayan querido. Ese detalle de la convención es imposible capturarlo. O sea, en general estuvimos mirando justamente cómo se posicionaban ellos en todas las elecciones que fallaron, pero tú no logras encontrar nada concluyente, por así decirlo. Estamos aquí en Reconstitución en Duna con Cristóbal Uneos y Antonio Díaz Araujo de Unholster. Ustedes calcularon, esto lo encontré muy notable, las votaciones en la comisión y después la efectividad en tener los 2/3, que era lo importante, ¿no? Porque como que ya nos hemos dado cuenta que la votación en comisiones a veces es testimonial, es un poquito para la galería, pero que después incluso saben que no van a tener los 2/3, pero frente a su propia tribu quieren quedar como que defendieron ciertas cosas. Y encontraron ahí que Independientes No Neutrales y el colectivo socialista aprobaban entre un 50 y un 53% de normas que se someten a votación, pero que su probabilidad de ser parte de los 2/3 es la más alta de todos los colectivos, 62,5 y 62,1%, seguido por el Frente Amplio. Podríamos decir entonces que no neutrales y colectivo socialista son los más exitosos, convencionales más exitosos en cuanto a influir en el resultado de lo que está en el borrador. Lo que pasa es que este es un juego, es como el resultado de una cazuela, ¿no es cierto? Yo a la cazuela le meto a la sopa, le meto a las papas, le meto a la sal y la revuelvo. Y el sabor depende de un conjunto de factores, ¿no es cierto? Y en este caso el resultado de los 103, los 2/3, depende de el que propone la idea, no el que mete la indicación, el que termina la conversación y dice, ya, esto es lo que vamos a someter a votación, separado, juntos, no, juntos. Listo. Lo que los datos muestran es que Independientes No Neutrales como colectivo, al final cuando dijo, ya, yo voy a votar esto a favor, era más eficiente, efectivo en que esa norma se aprobara. Pero después del resultado de una conversación muy larga, puede ser que la idea haya surgido del Frente Amplio, la haya masticado el colectivo socialista, los pueblos originarios hicieron otra cosa y ellos terminaron votando. Pero como decía Antonio hace un rato, lo interesante es que cuando yo miro esta cosa como global por comisión, la cosa cambia un poco. Ya. Porque las 7 comisiones fueron bien distintas. Sistema político hubo una pelea mucho más dura que en justicia, ¿no es cierto? Medio ambiente fue mucho más rechazado que forma de Estado. Entonces hay diferencias dentro de la comisión porque los temas fueron muy específicos. Hay gente que por ejemplo, el Frente Amplio no estuvo nunca en la comisión de medio ambiente, pero terminó siendo medio ambiente súper influyente. ¿Por qué? Porque quizás la abstracción les permitió ver, oye, pero esto no hace sentido con esto. Y de hecho, medio ambiente fue donde más se cayeron normas que estaban en la comisión. Exactamente. Claro. Entonces, el influyente o el efectivo es el resultado de un conjunto de factores donde, claro, ellos dos fueron muy importantes y es, como decía Antonio, el centro de alguna manera de la convención, el nuevo centro político, si uno quiere decir. Pero fíjate que antes yo habría creído en que pueblo originario habría sido el... Yo también. Claro, o lista del pueblo. O sea, acordémonos que cuando salió elegida sorpresa la total. fue era como la noticia y las estrellas en la lista del pueblo. Claro. En este sentido perdieron
o sea, toda la pérdida de su estrellato, podríamos decir, ¿es por Rojas Vade o también es porque se disgregaron? ¿O ambas cosas? Yo creo que ambas, en el sentido de que uno ve y escucha historia, y lo leí, o tú lo has documentado, y otros lo han dicho, los partidos organizan a los convencionales y los colectivos en el sentido, ya, tú te vas a especializar en medio ambiente, yo de forma de Estado, y cada uno estudia y después comparte la información sobre qué es lo que va a votar. Esa orgánica no la pudo armar la lista del pueblo. Entonces, se eligieron en conjunto, pero no lograron trabajar en conjunto porque eran intereses muy diversos. Claro, y tampoco tenían una trayectoria común. No tenían una trayectoria común que los otros sí pudieron hacer. Pero fíjate que nosotros miramos antes que partiera la convención y tratamos de encontrar información públicamente disponible sobre los convencionales, no tradicional. Estoy hablando de cuentas en LinkedIn y cosas por el estilo. Y Pueblo Originario era lejos los más preparados. Sí. Lejos. Entonces nosotros cuando conversábamos... ¿Como preparados para la tarea? Preparados desde el punto de vista en que virtualmente uno los veía, tenían un perfil de LinkedIn. Había un montón de convencionales que no tenían perfil de LinkedIn. Habían muchos convencionales que no tienen propiedades, que no tienen... Son literalmente desconocidos desde el punto de vista global. O sea, si yo los busco, no voy a encontrar... No tienen identidad pública. No tienen una identidad pública que me permita a mí definir quién es o qué piensa. Pero los de pueblos originarios, efectivamente, yo pensé que iban a ser pivotes porque efectivamente aparecían. Y aparecían con o sea, destacaban porque justamente tenían una aparición en Internet mucho más grande que los demás. Eso yo lo encontraba notable. Antonio, pero en el fondo está esta sensación, y que muchos personajes lo están diciendo, de que Pueblo Originario logró casi todo lo que quería, o logró muchísimo más de lo que muchos pensaban, o que el sello de esta Constitución, uno de sus sellos más nítidos, es el indigenismo, que era algo que se pensaba al principio de este proceso, que lo más importante de la convención iban a ser los derechos sociales, el origen del estallido social, y el feminismo, por el hecho de ser una convención paritaria en que el feminismo además es una fuerza que desde 2018 ha tomado mucha atracción en Chile. Pero si uno ve las votaciones, no hay ningún convencional de los pueblos originarios que fue eficiente, efectivo. Entonces yo me pregunto si lograron todo lo que pudieran haber logrado con 17 votos. Y me da la sensación que se ve mucho en los datos, que se dividieron mucho ellos. Ya. Entonces, o sea, no votaron unánimemente. Hubo al principio, me acuerdo, la carta de una parte de la derecha, ¿no es cierto?, de Bópoli y RN, haciendo como un gesto a los pueblos originarios, y hagamos algo distinto, formemos un pacto, y eso no cuajó, ¿no es cierto? Pero yo siento que Pueblo Originario, claro, ganó la plurinacionalidad, que van a tener que explicar en qué consiste, ¿no es cierto? Bueno, y la justicia, pero la pregunta es, ¿eso era todo lo que podían lograr con 17 votos? No sabemos. Y lo que me da, mirando los datos, es que si hubieran sido tan eficientes, quizás deberían haber aparecido algunos de esos nombres en la lista y no aparecen. ¿Y tú, Antonio, cómo lo ves? Es que para algunas votaciones el lograr los 78 votos era tan clave que yo me imagino que ellos podrían haber jugado un rol mucho más gravitante. Sí, Mucho más. O sea, sobre todo porque varios de los de pueblos originarios tenían experiencia en negociaciones muy difíciles con las mineras y tenían roles muy destacados en eso. Entonces me sorprende a mí que haya sido tan poco gravitante desde la perspectiva global. O sea, yo encuentro que han logrado muchas cosas, pero yo creo que están en un punto en que podían lograr que la derecha hiciera otro tipo de propuesta. O otro tipo de votaciones. Interesante, porque como digo, es contraintuitivo a la sensación que hay hoy de que hay exceso de derechos hacia los pueblos indígenas. Digo, en general, ese es un tema que está como instalado. Piensa que son más grandes que el colectivo socialista. El colectivo socialista ha pesado más. Sí. Oye, y esa es la siguiente pregunta que les tengo, que ustedes calcularon que si se enfocaran en los convencionales, el convencional más efectivo con su voto para lograr los 2/3 es Ricardo Montero, el colectivo socialista, algo que de nuevo es contraintuitivo porque se supone que esta convención está mucho más hacia la izquierda, ¿no? Y que esos son, digamos que el poder está hacia la izquierda más radical, y el colectivo socialista podríamos decir que en esta instancia está como en el centro, ¿no? Y que incluso ha jugado un papel bastante importante en parar
con sus votos y pagar todos los costos, digamos, que ello conlleva de parar justamente aquellas propuestas que eran más radicales. Tú dices que el más eficiente debería haber estado más a la izquierda. Claro, o sea, uno decía, porque yo me imagino cuando uno dice quién es el convencional más eficiente, es decir, que sus votaciones se parecen más a lo que logró llegar a Borrador. Es decir, a quien la Constitución, el Borrador sería más parecido, ¿no? Porque aprobado más de lo que hay allí, es una persona de un colectivo que para nada está en la izquierda radical, claro, menos en esta convención, en la cual, como les digo, el colectivo socialista jugaba un papel muchas veces de ser muy impopular con los pueblos originarios, con la lista del pueblo, con movimientos sociales. Con el Frente Amplio. Exacto, con el mismo Frente Amplio, con el Partido Comunista, de decir, no, esto yo no lo voy a aceptar. Y de hecho lo hemos visto una y otra vez, incluida lo que ha pasado hoy día con que se haya caído el candado, digamos, de tener que reformar la Constitución con 2/3, que es un tema muy importante. Claro, yo creo que mirando los datos es el resultado, al menos yo creo, de dos fenómenos. Uno, la izquierda bien izquierda, estoy hablando, el grupo mixto, movimientos sociales constituyentes, estaba muy dividido. Si ellos se hubieran unido y actuado como un bloque, probablemente el más influyente habría estado más a la izquierda. Entonces yo creo que ahí el colectivo socialista aprovechó muy bien la división de la izquierda más extrema para influir en los votos, y me da la sensación que juntó algunos votos más hacia la derecha, el colectivo la aprueba a la derecha en algunos casos, ¿no es cierto? Y pudo convencer a una parte del Frente Amplio y independientes no neutrales que esta era la voz sensata, ¿no es cierto?, del resultado. Pero y aquí yo me hago la pregunta hacia adelante. Vamos a tener una nueva constitución, si es que se aprueba, ¿no es cierto?, con pueblos originarios, van a tener escaños reservados y son no menor en cantidad. Eso significa que si actúan igual de divididos, ¿el centro se va a correr de nuevo hacia el colectivo socialista? Que es como una pregunta que yo me hago mirando hacia adelante. Si esto es indicativo de que en el fondo el colectivo socialista va a ser, no sé, la democracia cristiana en los 90. Bueno, y además, como más allá de cuál es el lugar que ocupa, un espacio pivotal, ¿no? Porque en el fondo con sus votos hacia un lado o hacia el otro define el resultado final, Antonio, ¿no? O sea, yo creo que lo que ha quedado claro con la convención, hay dos cosas que yo creo. La política virtualmente se ha digitalizado en esto. Ya. O sea, ¿en qué sentido? En que miramos votaciones, en que queremos saber quién votó, cómo votó inmediatamente, en que efectivamente queremos saber dónde está el centro, cómo evoluciona eso en el Congreso y así sucesivamente. Y que es algo que es no menor para la política chilena. Era extremadamente predecible durante los últimos 35 años. Uno sabía prácticamente casi todo lo que iba a ocurrir, o el empate en el Congreso y en el Senado, quién ganaba de las dos coaliciones. Bueno, sobre todo con un sistema binominal, ¿no? En que, claro, eran dos grandes bloques y más o menos y operando dentro de una cierta coherencia en los votos, ¿no? Claro, pero la política en ese sentido no era líquida. Hoy día es líquida y es absolutamente cambiante y así sucesivamente. Ahora, no sé si es un fenómeno solo en Chile, da la impresión de que en casi todo el mundo está muy líquida. O sea, si uno mira a Estados Unidos, demócratas que empiezan a votar como republicanos y se salen del pacto y cosas por el estilo. O mirando las elecciones en Francia. Y por ejemplo. Como un ejemplo, claro. un ejemplo no menor. ¿Cuánta votación sacó Marine Le Pen, siendo que, digamos, tenía un techo supuestamente bien distinto? Ahora, lo sorprendente de esto es lo que uno puede hacer con los datos que están públicamente disponibles. Que esto es no menor. Y otro va a ser el relato de la trinchera. Y que a mí lo que me va a encantar es el día que empecemos a ver cómo se negociaron algunas de las cosas, poder revisar la historia hacia atrás y decir, oye, en realidad si hubiésemos tenido ese dato adicional, la conversación de pasillo o algo por el estilo, habríamos podido predecir mucho mejor cosas que creíamos que eran correctos, fueron frutos del azar. Porque de verdad hemos tratado de buscar nosotros cómo esta teoría de juegos por atrás, quiénes votan junto con quiénes están asociados. Claro, como siempre, patrones de comportamiento, y no hemos logrado encontrarlos. Si esa es la parte más... O sea, la gente, diciéndolo simple, los colectivos, los convencionales, no tienen una votación que uno pudiera identificar nítidamente desde el punto de vista ideológico. No, yo creo que sí, pero hay mucha variabilidad entre artículo y artículo. Ya. Entonces puede ser que a veces sí y a veces no. En promedio sí, pero si yo, porque la idea es al final después decir, en este artículo, ¿cuál es la probabilidad que Montero vote a favor? Yo quiero poder decirlo individualmente para decir, ¿están o no están los votos, no es cierto? Y eso mirado desde afuera, sin toda la información de pasillo que dice Antonio, es bien difícil, porque hay mucha variabilidad. Un artículo en medio ambiente se aprobó, otro se rechazó, ¿no es cierto? Entonces no sabes tú
qué pasó en uno y en el otro, pero sí ellos, los convencionales, tuvieron una razón por qué en el artículo 2 votaron a favor y en el 3 votaron. Pero hay algo muy notorio, un dato que uno esperaría en esto, que uno dijera, hoy si tuvimos 200 votaciones, es como muy pocos datos como para poder predecir, pero acá hemos tenido 3.000. No, es impresionante. 3.400 votaciones. Eso es más que las votaciones del Congreso en los últimos 4 años sumadas. Impresionante. Si uno toma todo eso, uno diría con 3.400 votaciones, si yo trato de separar por temáticas, por cualquier cosa, yo debería tener una tendencia que me diga, oye, el 95% de las veces estos dos convencionales votan juntos en este tipo de propuestas. Lo tengo en agregado, pero cuando voy al detalle o trato de clasificar el artículo, no lo tengo. Oye, y de hecho estoy pensando que antes de que partiera la convención, ¿se acuerdan que mismo la tercera y otras iniciativas habían pedido a todos los candidatos y candidatas que se definieran como en 50 materias? Sí, el match. Y después está como el sí, match. Entonces, sí. oye, más o menos esta convención, y la verdad es que el resultado ha sido nada que ver con todo lo que... Porque yo me imagino que porque faltaban preguntas, porque esta constitución tocó muchos más temas que lo que supuestamente en esos matches se preguntaba, en primer lugar, que se preguntaban otras cosas y se agregaron muchas más, pero también porque yo creo que cambiaron de opinión también, ¿o no? O sea, como evolucionaron. Como, las audiencias tuvieron impacto, la discusión fue cambiando, yo creo que la puesta en escena, toda la parte del reglamento fue muy lenta, y después se dieron cuenta que esto tenían que un poco apurar el tranco, y se les abrieron los temas y se empezaron a hacer preguntas que antes no se habían hecho. Para cerrar el tema de Ricardo Montero, ¿eso significa que él fue el más influyente o significa que su postura finalmente fue más sensata y convenció a más gente? ¿Qué significa esto? Que sea él el más eficaz. No, el más eficaz es que él es el Porque más... la Constitución se parece más a él. Claro, eso es una manera de verlo. Pero otra manera de verlo también es que puso la ficha donde había que ponerla. Claro, que escuchó al resto Ya. y muchos de los argumentos le hicieron sentido y se dejó convencer y convenció y puso el voto donde él creía que estaba el punto medio. Entonces, cuando él vota a favor, tú sabes que existe una probabilidad más alta de que sea parte de los 2/3 que si vota a cualquier otra persona. Oye, otra cosa que ustedes midieron, que es muy interesante, el peso relativo de las tendencias ideológicas. Entonces, también, esto es contraintuitivo. La izquierda radical, un peso de un 20%, que si le hiciéramos una encuesta ahora a la clase política, dirían que pesa un 80%. Si le preguntamos a Chile Vamos cuánto pesa la izquierda radical en la convención, diría el 100%. Y un 20%. Un 50% de la izquierda tradicional, que me imagino que ahí está representada la derecha, digamos, la izquierda ex nueva mayoría, claro, independientes de centro izquierda, etcétera. El centro un 7%, que será la lista de la prueba, imagino. Sí. Derecha tradicional un 18% y derecha radical un 5%. O sea, también acá es un mapa bien distinto de lo que normalmente se habla, ¿no? Sí, yo creo que también un poco, volviendo al tema de las comisiones, yo creo que si miramos las 7 comisiones, Montero fue más efectivo en 4 de las otras, de las 7, y hubo otros nombres que yo creo que son novedosos. La Tami Pusniknik, sí, por ejemplo. Paulina Valenzuela. Sí. La Bea Sánchez había sido candidata, fue influyente, pero está Maximiliano Hurtado, Cristian Viera. Hay un abanico de gente que yo creo que es como la generación que viene de recambio, ¿no es cierto?, junto con Montero, quizás Montero es el líder de ellos. De hecho, Tami Pusniknik ahora está presidiendo la Comisión de Armonización. De Armonización, yo creo que es el resultado de que ella aprendió... Y con votos de la derecha. Y con votos de la derecha. Entonces yo creo que ahí hubo un juego, ella aprendió, hizo muy bien el oficio. Yo no la conocía, no sabía quién era, tenía puesto la ficha en otras personas no neutrales, ¿no es cierto?, pero ella aprendió y descubrió y tiene oficio. Bueno, y Gaspar Domínguez también, otra estrella de no neutral. Claro, él no aparece en nuestro ranking, como por decirlo así. La Tami sí, y por lo tanto está haciendo una pega increíble en armonización. Ojalá termine bien, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay un conjunto de gente, Jorge Abarca también, que son los... No sé si los líderes del futuro, pero los nuevos líderes que descubrimos con la convención que no sabíamos que existían. Que fueron capaces de articular. ¿Y qué pasa, Antonio, en el Partido Comunista? Porque han definido algunos a Marco Barraza como el crack de la convención, que con 7 convencionales ha tenido mucho éxito. Eso por lo menos es lo que se dice, ¿no? Yo creo que la convención ha sacado algo característico para todos los hogares, que es que todos tenemos una opinión sobre la convención globalmente y son todas burbujas distintas unas de otras. Yo diría que los partidos grandes o las coaliciones grandes de ambos extremos, ambas perdieron, si uno se fija globalmente.
y ganó, de cierta forma, un centro corrió a la izquierda, por así decirlo. Pero, no neutrales, colectivo socialista. Claro, porque ninguno de los extremos es capaz de aprobar cosas por sí solo y por lo tanto tiene que ceder en un montón de cosas. ¿Y el Frente Amplio cómo quedó en esta de juego? Que hoy día está gobernando, digamos, hay un presidente del Frente Amplio, uno asumiría que debiera tener una gravitación importante en la convención, ¿no? Yo pensé que iban a tener un rol mucho más importante sí, del que tuvieron. Yo creo que es una luz de alerta para lo que viene. Sí, Personalmente yo esperaba mucho más de ellos. ¿Antonio? Yo sigo creyendo que, al igual que lo que ocurrió en el gabinete, el colectivo socialista ha hecho de tener poca... O sea, una relevancia no más allá de lo tradicional, pero en las votaciones, por así decirlo, pero una presencia en el gabinete sorprendente. Y lo mismo ha pasado en la convención. ¿No? Claro. Como le el dijeron... Partido Socialista no ha tenido una victoria electoral contundente. Pero en convencionales no le fue mal como el resto de la exconcertación. Exacto, no le fue mal, pero efectivamente es de los partidos de la exconcertación, el Partido Socialista el único, por así decirlo, que tiene plata. El único que tiene estructura, el único que yo diría que piano sigue manteniendo una relevancia en todos sus lugares. Pero acá ha sido bien notable su relevancia desde el punto de vista de las votaciones. Y por último, que se nos acaba el tiempo, ¿cómo ven ustedes el escenario del apruebo y el rechazo? Porque está subiendo, o sea, el rechazo ha subido, el apruebo ha bajado, aunque parece que las últimas 2 o 3 semanas se ha ido estabilizando ese número y no se ha ido profundizando la diferencia. ¿Ustedes que les ha tocado con todos estos datos tratar de predecir un poquito las elecciones que han estado bien difíciles de predecir? ¿Qué la foto de hoy para ustedes cuál es? Yo creo que es una lectura difícil, hay como mucha neblina dando vuelta. Yo siento que hay mucha gente que no entiende todavía qué significa esta nueva constitución, cuáles son las 3 cosas que van a cambiar la vida, y están esperando la campaña para informarse, y por lo tanto el último mes va a ser muy intensivo y esto se va a definir en el último mes. Yo creo que es una carrera hoy día abierta. Claro, porque según la criteria de hoy día, por ejemplo, hay un 30% todavía de indeciso. Claro, y eso puede ir para cualquier lado, entonces yo creo que va a ser muy importante la campaña, y vamos a ver, va a ser solo por tele, va a ser por digital, va a tener estructura territorial en esta campaña, quién la va a tomar, qué rol van a jugar los partidos. Hay un montón de preguntas que yo creo que van a ser súper interesantes mirar después del 5 de julio. Antonio, ¿cómo ves tú esto? Si tuvieras que apostar a algo ahora aquí. Si yo tuviera que apostar a algo, diría que son 499 candidatos que van por una elección. Y me cuesta a mí... Yo voy en el artículo 100 recién, de la lectura de lo que fue propuesto. Pero convengamos que la mayoría de las personas no se va a leer los 500 artículos, sino que va a tener una sensación de lo que está pasando, ¿no? Aunque me dijeron hoy día que ya lo estaban vendiendo en la calle. Sí, no. Hace algunos días estaban vendiendo en 3.000 pesos la copia. Pero todavía no está armonizada y todavía no está con las transitorias. Exacto. Todavía no está completa. No está completa. Yo creo que uno de los temas que dejó súper explícita la campaña de la presidencial que tuvimos fue la capacidad de ambos candidatos de movilizar públicos distintos. No deja de ser notoria la votación que tuvo Gabriel Boric en las mujeres en la segunda vuelta, no deja de ser notorio la cantidad de seguidores digitales que tenía José Antonio Cast, en particular TikTok y así sucesivamente. Y yo creo que el que considere que esta campaña se gana en base a slogans, yo creo que está equivocado. Yo creo que van a tener que activar a los distintos públicos con las ideas que les llaman la atención. Y esto va a ser efectivamente una pelea de artículos. Artículos que un bando va a usar para un lado y el otro lo va a usar para el otro. No sé si a ustedes les ha tocado estar con constitucionalistas, pero a mí, el poco rato que he estado con ellos, básicamente una palabra en la Constitución significa el fin de Chile y el otro significa la gloria de Chile. Exacto, eso es lo más complicado, es que frente a expertos, unos encuentran que es el fin y otros encuentran que es perfectamente normal y cualquier constitución europea estaría así. Exactamente, y yo como ingeniero lo único que me encanta de toda esta discusión es que, por Dios que me gustaría haber sido abogado constitucionalista hoy día para poder tener una opinión fundada, pero me da la impresión de que activar cada una de estas audiencias va a ser el desafío de ellos. Esto yo creo que no basta con la franja. Ellos van a tener que ir con contenido que motive a jóvenes, a adultos. Yo creo que el presidente hizo un gran gesto ayer al decir que no se iban a tocar los fondos de pensión. Sí. Yo creo que lo he dicho hartas veces, pero ahora finalmente lo reiteró de una forma claro, extremadamente explícita. Pero yo creo que el silencio de los convencionales o
o cuánto hablen es relevante, porque ellos generan certidumbre o incertidumbre. Bueno, de hecho que hay algunos que piensan que este periodo, o sea, la gente de la prueba, por ejemplo, que este periodo que viene va a ser bueno porque no van a hablar más los convencionales, supuestamente. Como que va a ser un... Pero la ley dice algo. Consideran que consideran que es el momento que el borrador mismo sea puesto, digamos... Que hable por ellos. Que hable el borrador y que no sigan hablando ellos, sobre todo algunos que son muy dados a la disrupción comunicacional, ¿no? Yo te abro un punto, eso sí, que yo creo que es no menor en esto. Yo creo que la convención ha mostrado una velocidad, incluyendo toda la parte que ellos llegaron con una hoja en blanco en nada el año pasado, y ha mostrado una velocidad en tratar y hablar de temas que no hemos visto el Congreso hablar en años, y han puesto una cadencia, una velocidad, una persistencia en las votaciones que lo hemos visto votar en Día de Partido de Chile, fines de semana. No, y hasta las 4 de la mañana. Sí. Yo lo que abro como pregunta es ¿qué va a ocurrir cuando tengamos el plebiscito el día 5? Ocurra lo que ocurra con el Congreso. Porque yo creo que Chile está esperando un golpe de timón respecto a cómo opera el Congreso. Claro. Y por lo menos una velocidad distinta, ¿no? Y yo no sé si vamos a aguantar a sesiones a plenarios una vez por semana. O sea, Exacto. Acá la gente está viendo una cadencia que yo creo que es muy distinta en la historia que hemos tenido cercana. Es verdad. Mal que mal, eso así, ¿o no? Aunque sea matacaballo, para el lado que te guste o no te guste. Pero han claro, votado y finalmente han cumplido los plazos y cumplieron que todas las votaciones fueran con 2/3. Todas esas cosas, acuérdense que las ponían, se estaban muy puestas en cuestión al principio del proceso. Cristóbal Huneeus, Antonio Díaz de Anheuser Data Science, muchas gracias por esta participación hoy día en Reconstitución en Duna. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por su audiencia de hoy. Recuerden que vamos hoy, jueves a las 9 de la noche, repetición los martes a las 10 de la mañana y nos vemos la próxima semana. Gracias.